¿Qué tal, queridos amigos y amigas, que a esta hora de la tarde, hoy día 14 de febrero de 2021, nos acompañan desde cualquier parte del universo terrícola, voy a decir, donde llegan la transmisión o la conexión de la Internet? Este es el primer contacto que hago con los bonaverenses, con los ciudadanos vallecaucanos, con la gente del Pacífico y con Colombia o el resto del mundo de este año 2021. Y hoy quiero compartir con ustedes y quiero recibir de parte de ustedes, digamos, interactuar a propósito del conflicto que históricamente ha vivido la humanidad, que históricamente ha vivido Colombia, que históricamente ha vivido Buenaventura, y por supuesto en estos días donde se acerca más o digamos se acentúa más el conflicto, digamos, en la alteración de la tranquilidad de los bonaverenses. Y justamente quiero compartir ese tema el día de hoy. Hablemos de derechos y derecho. Hoy el tema especial, que es la paz. ¿Qué es la paz? Tenemos que todos tener en la cabeza qué es la paz. Si la paz mía refleja la paz del otro. Si hablamos de una paz individual, hablamos de una paz espiritual o hablamos de la paz como tranquilidad del colectivo. En eso hay que apuntar hoy al decir qué es la paz. Y yo debo arrancar diciendo qué es la paz, digamos, desde el punto de vista jurídico. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Fíjense bien, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces tenemos que ver, son tres verbos rectores. Mire, derecho, deber y obligación. Fíjense bien, es un derecho, es un deber y una obligación. Entonces, yo no sé si algunos de ustedes podemos ir descifrando, primero, ¿qué es la paz? Ya lo dije desde el punto de vista constitucional. ¿Qué es la paz? ¿Qué entendemos como la paz? Ahora bien, una vez que entendamos qué es la paz, ahora sí hablemos del derecho. Ahora sí hablemos de los deberes y hablemos de esa obligación. En principio hay que decir que la paz, que esa obligación de la paz, digamos, quien debe garantizar, porque te dan las garantías, es el Estado. ¿Y qué es el Estado? Pues el Estado no es otra cosa que una entidad grande jurídica a quien nosotros los ciudadanos le hemos delegado que nos administren. Y para que ese ente jurídico llamado Estado cree a través de unos delegatarios unas reglas de convivencia. Y por supuesto que yo me obligo a ese Estado pagarle, que son los famosos impuestos, los tributos, las tasas, las contribuciones, pagarle a ese Estado para que ese Estado me garantice, entre otros, el derecho a la paz. Entonces, veamos, por ejemplo, solamente digamos, de algunos elementos. ¿Qué es la paz? Pues yo diría, hay muchos, digamos, muchos parámetros, pero yo la puedo resumir. La paz no es simplemente que un estado en que no hay guerra. La paz es un momento histórico, un escenario donde no existe la guerra. ¿Y qué es la guerra? Es una lucha entre dos o más personas. Es decir, nadie pelea solo. No puede decirse que hay guerra cuando un ciudadano está hablando en la calle como loco.
No, la paz debe entenderse, insisto, donde no hay guerra. Es un estado donde no existe la alteración, no existe la violencia física, no existe la violencia psicológica, no existe ningún tipo, digamos, de alteración de esa tranquilidad, llámese individual o colectiva. Entonces, pero entonces, ¿quiénes hacen guerra? Pues la guerra la hacen dos personas o más personas, llámese a nivel individual o dos grupos o más grupos. Y las guerras se hacen por varios factores. Hay muchísimos. Yo diría, uno, el factor económico, es decir, que es la envidia, el egoísmo, arrebatarle al otro lo que en derecho le pertenece por la violencia. Es decir, o porque este grupo quiere ser hegemónico, quiere tener el monopolio. Eso es, digamos, un tema económico, gira alrededor de la economía. Su único fin es lucrarse, llámese lícita o ilícitamente. Porque hay que recordar que hay guerras lícitas, valga decir. Ante, por ejemplo, quien importa ciertos elementos al país, solamente lo quiere él importar y nadie más. O sea, aunque la importación es legal, su monopolio se convierte en, digamos, ilícito, se convierte en guerra y a partir de ahí la violencia sistemática. Otro tipo de guerra tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con la ideología. Es decir, hay personas o grupos de personas que se enfrentan a guerra por criterios ideológicos, llámese cultural, llámese étnico, llámese religioso, etcétera. Es decir, son las cruzadas. Es decir, estamos hablando de una guerra desde el punto de vista ideológico, porque tú no compartes o mi grupo no comparte lo que yo pienso a nivel cultural, religioso, y la idea es acabar al otro grupo, es decir, para tener la superioridad en el mando. Ese que lo hemos visto más que todo en los países asiáticos o en África, donde un grupo étnico religioso acaba con el otro. Eso es guerra por el factor ideológico. Hay otras guerras por el control territorial, es decir, que no se habla de ahora, es histórico. Por ejemplo, cuando un país o una nación o un estado o un grupo de personas se quiere apropiar de un territorio para desmembrar un país, un estado, una nación, un grupo poblacional, es decir, ahí las guerras por tierra. Como muchos recuerdan, en nuestra historia tenemos, digamos, después que se disolvió la Gran Colombia, pues unas guerras por el reino español vino aquí, hizo lo que quiso, luego internamente unas guerras y al final hoy tenemos países y cada quien peleó su territorio. O sea, y ya la pelea era, una vez la independencia fue por la guerra en términos, digamos, de territorio. Pues bien, todo eso que acabo de decir es lo que ocurre hoy en la ciudad de Buenaventura y que es lo que puede estar ocurriendo. ¿Sí? Si esa guerra es por meramente el territorio, si esa guerra es económica o una guerra ideológica. Bueno, ya es un tema desde el punto de vista teórico que yo planteo acá. No hay ninguna razón, digamos, que me respalde una teoría para lo que ocurre en la ciudad, pero desde el punto de vista jurídico, esas son las guerras. Es decir, pero bien, una vez establecido el Estado, pues el Estado tiene que evitar la ocurrencia de los factores que acabo de mencionar. Esas ocurrencias, digamos, podríamos decir que el Estado tiene que prevenir que esos elementos lleguen al conglomerado social para que estos de manera individual al margen del Estado puedan tener algunas de las discusiones que afectan, digamos, a terceros, digamos, que es transversal a la colectividad, inclusive los que no están. Yo quiero pedirles a algunos, porque no sé si el micrófono me está grabando, si hay una grabación que está escuchando, efectos que alguien diga que sí se está escuchando la grabación. Ahora bien, entonces, vamos a ver otras circunstancias que a mí me da por pensar, digamos, ahora, ¿qué son los derechos? Ya, me dice, es que es mi derecho estar en paz, es mi derecho al empleo. Bueno, ¿qué es un derecho?
que es un derecho. Mis derechos, que es diferente a la facultad de derechos de las universidades, es el derecho de persona, que los derechos son las libertades o beneficios. Fíjese bien, mi derecho es la libertad, beneficio que recibo. Los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el Estado. Fíjese bien, por el Estado. ¿Quién me garantiza mi libertad de locomoción? ¿Quién me garantiza la libertad, la paz? Que la paz es moverme tranquilamente. La paz es tener mis alimentos. La paz es tener una vivienda. La paz es tener acueducto, tener alcantarillado. Es decir, para que existan esos derechos que están inmersos en la paz como un derecho, valga la redundancia, pues no es otra cosa, digamos, que son mis libertades y beneficios. Libertad de hacer lo que yo quiera, llegando al límite, a un límite que no corresponda dañar el derecho de terceras personas. Y el beneficio es lo que recibo como asociado del Estado, es lo que yo recibo, ¿sí? La seguridad. ¿Y por qué recibo ese beneficio? Digamos que si bien es cierto, no, es un derecho, que es una libertad, pero ese beneficio lo recibo porque yo contribuyo para que ese Estado me entregue. Yo digo, mire, ese Estado le pago 1.000 pesos a usted en impuestos y usted me garantiza que me nombra unas personas para que me cuide, por ejemplo, llámese a nivel colectivo o nación, que es la fuerza militar y de policía, que me tienen que garantizar mi libertad. Y yo pago porque cada salario de cada servidor público pues sale de los tributos de cada colombiano, para el caso nuestro. Ahora bien, y el Estado es el responsable. El Estado tiene que asumir una responsabilidad. Y por eso cuando el Estado falla a través de sus agentes, es llamado a reparar a la persona, al ciudadano. Se entenderá que es víctima cuando el Estado ha omitido su deber constitucional y legal. Porque estoy dando una responsabilidad, le estoy pagando al Estado. Estado, cuídeme, deme vía, deme acueducto, deme agua. Y cuando hablo de Estado, no le hablo del nivel central solamente, de Bogotá. Para el caso de Colombia, la misma Constitución, de manera tímida, pero así lo establece, es una descentralización administrativa de las entidades territoriales. Por lo tanto, se les delegó algunos impuestos, tasas o contribuciones a los municipios y a los departamentos. Valga decir que esa responsabilidad que estoy hablando no recae en el presidente de la República, es el mayor responsable, por supuesto, pero luego viene a las gobernaciones y a los alcaldes, porque son los ejecutivos, es decir, el nombre ejecutivo es de ejecutar lo que está en un plan de desarrollo, lo que está en los decretos, en las ordenanzas, en las leyes, en los acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las obligaciones, ahí vamos a otro tema. Y que yo pido todo, ¿cierto? Yo pido todo y puedo decir que pido todito. Yo pido absolutamente todo. Bueno, ¿y cuál es mi obligación? ¿Cuál va a ser nuestra obligación? Entonces la obligación son los compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos con el ejercicio de sus derechos. Fíjese bien, ¿a qué me comprometo yo como ciudadano? ¿Cuáles son mis responsabilidades como ciudadano que yo adquiero? ¿Cuáles son esos compromisos? ¿Cuáles son esas obligaciones? Son todas las que usted se puede imaginar que sean coherentes a sus derechos. Si usted exige unos derechos, tiene unas obligaciones, porque así como usted lo exige, otros también lo exigen ese mismo derecho. Y usted tiene un compromiso primero. Primer compromiso es cumplir las normas. Cumplir las normas. ¿Cómo ejerzo mi derecho a la libertad? ¿Será que yo puedo, con el derecho de la libertad, hacer lo que quiera? ¿Será que mi libertad es absoluta, puedo hacer lo que me dé la gana y nadie me dice nada? No, no. La libertad, ¿sí?
puede ser incluso restringida. Usted puede ser sacado de ese conglomerado social de las libertades y recluido cuando usted viola sus derechos, por ejemplo, el hurto, la extorsión, el homicidio. Cuando usted atenta contra ese derecho de otra persona, ya usted, ya es su compromiso, ya no puede exigir derechos cuando usted violó, no cumplió sus compromisos, o usted no es responsable. Y esa responsabilidad no recae simplemente en el ciudadano de a pie, sino que es que recae frente a quien recauda los tributos, de quien administra los tributos, las tasas, etcétera, quienes ejercen el control principalmente y hace respetar la Constitución y la ley. En ese entendido, pudiéramos decir entonces, esta primera parte, estamos hablando de hablar hasta de los deberes. ¿Qué es un deber? ¿Qué es un deber del ciudadano? Pues estamos solamente hoy hablamos de un artículo, el artículo 22. Para hablar de paz hay que hablar de derechos, hay que hablar de deberes y de obligaciones. Hoy solamente vamos a hablar del artículo 22, pero si vamos a hacer un break y luego vamos a hablar de quiénes, cómo, de dónde empiezan esos derechos, en qué parte inician, dónde deben de iniciar. Entonces tenemos que el deber es una responsabilidad establecida previamente a su cumplimiento. Es decir, cómo yo me debo de comportar en cierto espacio, en todo espacio. Cómo me debo de comportar. Es decir, previamente salgo de mi casa, se sale en un vehículo, el particular y sale en un vehículo, pues ¿cuál es su deber? Previamente, revisar que todo esté bien. Pero cuando yo no asumo ese deber, y aquí ese deber va mucho más allá al ciudadano de a pie, ese deber es del Estado, del Estado. Pero hoy hay otra, aquí voy a otra institución constitucional, que es la familia. ¿Cuál es el deber de la familia? Pero insisto, todo lo que hablemos aquí recae en el Estado-nación, Estado-departamento y Estado-municipio-distrito. Los deberes se relacionan con actitudes que se esperan de todos los seres humanos, más allá de su origen, de su etnia o condición de vida, para asegurar formas comunitarias con igualdad de derechos para toda la humanidad. Fíjense bien, yo no puedo escudarme porque soy negro, entonces no cumplo mi deber, o porque soy blanco, tengo que asumir un comportamiento diferente al del otro, o discriminarlo por su color de piel. No, independientemente de negro, blanco, indio, tiene que asumir unas responsabilidades en el cumplimiento de sus deberes. Es la única forma de asegurar la convivencia. Es la única forma. Es la única de asegurar la convivencia. No hay otra forma. Pero, saludo a mi apreciado próximo concejal Eduard Jiménez. Entonces tenemos que todo lo que aquí estamos hablando, este manual de convivencia, digamos, que es de orden constitucional, pues es responsabilidad del Estado. A partir que el Estado-nación, Estado-departamento y Estado-municipio se deslinden de su obligación, pues ya sabemos las repercusiones de la omisión, de la tardanza. Primero, es que el Estado es responsable cuando actores si llegan a los extremos de la guerra en sus propias narices. Porque han omitido sus deberes, sus obligaciones como Estado. Porque el Estado tiene que garantizar la paz. ¿Y cómo la garantiza?
Fíjese bien, ¿cómo el Estado garantiza la paz? Primero, generando condiciones. En primer lugar, saneamiento básico mínimo. Es lo mínimo que se pide. Mínimo eso, que la población general tenga esos mínimos satisfechos. Lo que es acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, el agua que es vida. Por supuesto, las viviendas dignas, que el joven, que el joven sienta que el Estado lo está respaldando, que hay un plan de vivienda en su municipio y que ha sido beneficiario sin tener, digamos, que acudir a la rosca para tener ese beneficio. Eso es construcción de paz. Eso es construcción de paz. Gracias, mi estimado Kevin Belalcázar. Eso es construcción de paz. En la medida, la puerta, en la medida que el Estado vaya garantizando, luego lo que tiene que ver con la vivienda, como le acabo de mencionar. Luego el Estado tiene que garantizarle al ciudadano la educación, pero no simplemente la primaria, no simplemente la media, sino que el Estado debe garantizar, digamos, el acceso a la educación. Digamos que no partamos que todo sea gratis, pero que sea posible llegar a la universidad. Pero también el Estado debe garantizar, por supuesto, que la actividad económica del sector privado sea dinámico. Ya tenemos al ciudadano como tal, lo tenemos como profesional, técnico, tecnólogo. Lo tenemos ya. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? El caso de Buenaventura, mi Buenaventura, tenemos una población que, según las cifras oficiales, estamos en 350,000. Según otras cifras, estamos cerca de 600,000 habitantes. La pregunta es, ¿tenemos cuántos jóvenes técnicos, tecnólogos, profesionales en la calle? ¿Cuántos jóvenes están viendo que muchos de estos que han estudiado no han tenido una oportunidad decente? Y aquí hay una falla del Estado municipio, eso hay que decirlo con claridad. Es que cada campaña la gente vota y piensa que lo van a emplear en la alcaldía, que es la única salida que hay en la alcaldía. Y la pregunta es, ¿creemos que la alcaldía le va a dar trabajo a 50,000 jóvenes que están esperando una chambita? ¿Creemos que la alcaldía le va a dar posibilidades a 20,000 jóvenes que están en la calle? Si es que hay oportunidades en la alcaldía para 10,000 jóvenes que son bachilleres escasamente, u otros 5,000 que no alcanzaron el grado media. Aquí creo que hay una corresponsabilidad que hay que decirlo, una corresponsabilidad de todos. Corresponsabilidad. La primera responsabilidad recae en la casa. Acabo de decir que el Estado es un instrumento del Estado. Hay otro que se llama la familia. La familia. Se dice que es la institución más sagrada del Estado, la sociedad. Sin familia no hay sociedad. Y es un tema de orden constitucional. Sin familia no hay sociedad. Tal como lo dice la Constitución, pues tenemos aquí que cuando nuestros jóvenes, por esa falta de oportunidades, que no es la excusa, por supuesto, pero que sí abre el boquete para que vaya por el camino equivocado. ¿Y por qué habla la familia? Porque un padre, una madre que no satisfaga los mínimos elementos de supervivencia de un adolescente, de un niño, niña o adolescente, pierde el control sobre ese niño. Cuando ese padre no tiene la capacidad de llevar
sus alimentos. Y cuando hablo de alimentos, no simplemente lo hablo del buchita, digamos, coloquial, que es la comida, ¿no? Jurídicamente los alimentos se deben de entender como la comida, es decir, lo que la persona, la canasta familiar, también tiene que ver, por supuesto, los alimentos tienen que ver con vivienda. Los alimentos desde el punto de vista constitucional y legal tienen que ver con recreación, con vestuario, con salud. Es decir, alimento es todo eso. Si en una familia estos elementos no están dados, pues es difícil que desde allí les exijamos también, exijamos mucho a los padres. Cuando estos deben de salir todo el día y la noche a tratar de conseguir no los alimentos como lo hablé hace unos segundos, sino a conseguir los alimentos, es decir, el arroz, el huevo, la carne, el pescado. A eso me refiero. Entonces, todo el día los padres y madres por fuera, no hay cómo pagar un tutor a un niño. Pues ese niño está viendo, observando unas conductas y fácilmente las puede copiar. O no ve, las condiciones para él, para su futuro. Entonces, él mismo en ideología negativa se crea ese futuro, por supuesto que termina en una incidencia negativa para su vida y su familia. Entonces, hoy debemos es de decir con mucho cariño y respeto que por supuesto que la familia es importante. Entonces, es importantísimo, importantísimo. Ojalá, ojalá pudiéramos todos sentarnos sin mezquindad, sin nada que rodee nuestra espalda, nuestra sombra. Y yo diría un primer llamado, un primer elemento, porque para usted tratar de arreglar el futuro, tiene que establecer los antecedentes. En materia penal, dice la norma, que no es suficiente, en materia penal, para el juez de garantía, no es suficiente la conducta para mandar a alguien a la cárcel, sino que en algunos aspectos que el juez debe valorar el futuro. Algo dice por ahí la norma. Y el futuro no es una bola de cristal para que la entidad, el Estado, en cualquier rama del Estado, diga, hombre, el futuro de este niño va a ser bueno o malo. No, no, no. Son los antecedentes. Para que de esos antecedentes no sean proclividad. O sea, no es posible que el futuro cometa si enmendamos el pasado. Y estamos a tiempo todavía. Aún estamos a tiempo. Y yo diría que hay que fortalecer en Buenaventura, pero con todos los elementos, una oficina, lejos del tema político, una oficina del observatorio del delito, con profesionales multidisciplinarios, para que estos empiecen, por ejemplo, hagan un estudio de cada familia de los jóvenes de los últimos 6 meses capturados o lamentablemente fallecidos de manera violenta. Veamos cómo está ese núcleo, porque estamos mirando es que capturan a Pedro, capturan a Juan, que mire esto, que mire lo otro. ¿Qué está pasando detrás de esa persona que está capturada? Deje que se enfrentó, deje que no se enfrentó, deje que anda por ahí escondido. El estudio es integral, con psicólogo, con psiquiatra, trabajadores sociales, abogados expertos en el tema de la criminología, digamos, bienestar familiar, comisaría de familia, sector empresarial, es decir, digamos, no simplemente cosas burocráticas, sino que desde el fondo observemos qué ocurrió, veamos los antecedentes de ese joven a nivel familiar, y con esos antecedentes hagamos un barrido hacia el futuro de las familias en Buenaventura. Y a partir de ahí empezamos a darle soluciones de orden políticas. No hablo de electoral, que eso, no electoral,
sino de las políticas públicas que estén en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Departamental de Desarrollo y en el Plan Distrital de Desarrollo. Entonces yo diría que hoy lo que tenemos en Buenaventura, tenemos que avanzar es que esos derechos, esos deberes y esas obligaciones se tienen que ya materializar con la tutoría del Estado, con la tutoría del Estado. Y segundo elemento, hoy estamos diciendo que tenemos una deuda histórica, la nación con Buenaventura. Esto ya tuve la oportunidad de leer en el muro de la actual presidenta de la Cámara de Comercio, la doctora Angélica Mayolo, hablaba de algunos apartes, es que la nación tiene una deuda histórica con Buenaventura y nuestra responsabilidad cuál ha sido como bonaverenses. Y yo quiero invitar para que el futuro sea menos doloroso para la ciudad de Buenaventura, que esto no se repita, que no sea tan cíclico. Yo quiero invitarlos, ojalá, y hago un llamado respetuoso y cariñoso al sector comercio, a la querida presidenta de la Cámara de Comercio. Hay que sentarnos, los bonaverenses, hay que sentarnos para examinar, porque esta ola de violencia no nos sirve para nuestra actividad económica, no nos va a servir nunca. Y se puede repetir entre 2 años, entre 1 año, 6 meses. Entonces, hoy es sentarnos, porque, como insisto, todos somos responsables. Todos tenemos mea culpa. Y la paz se construye entre Estado y entre ciudadanos. La paz se construye. La paz se construye. No vamos a hablar de una paz, digamos que va a ser de leche y miel, pero atenuar, porque yo no puedo desconocer, y nadie puede desconocer, es que a lo largo de la humanidad siempre van a existir las guerras. Siempre van a existir. Lo dije al comienzo. Siempre va a estar prevalecido razones económicas, ideológicas o territoriales. Siempre va a existir. Pero un territorio tan pequeño como Buenaventura, donde cualquier alteración del orden público, como lo que hemos visto en los últimos tiempos, pues va a ser grande, se va a magnificar. Obviamente, y eso va a alejar, por supuesto, el crecimiento económico. Y yo insisto, esto es entre todos. Yo ya vi, y hay que complace muchísimo ver la llegada de nuevas empresas a la ciudad de Buenaventura, de nuevos terminales a Buenaventura. Qué bueno sería, y a eso invito. Ya le he planteado a algunos concejales, y quiero plantearle a la presidenta de la Cámara de Comercio, quiero plantearle al gremio comerciante de Buenaventura, a nuestro gran amigo Johnny Castaño, que lidera un grupo importante de comerciantes, sentarnos en una mesa, sector productivo de la ciudad, el sector económico de la ciudad, y en esa mesa invitar al ente territorial, en esa mesa invitar a la gobernación, al Ministerio de Comercio, al Ministerio de Hacienda, al IGA, a la DIAN, es decir, cómo entre todos hablamos para hablar de empleo. Fíjese bien, hablar de empleo. Señor empresario, bienvenido a esta ciudad. Usted le dejamos esto, coja esto. Y usted en contraprestación, ¿cuánto empleo me va a dar? Prontamente tendremos en Buenaventura la apertura, el inicio de obra de un nuevo terminal marítimo de orden, digamos, energético. ¿Cuántos empleos va a ser ese nuevo terminal? Bienvenido, claro. Ojalá hubieran 20 puertos en la ciudad. Y que nuestro único interés hoy, desde el Consejo y desde la Alcaldía, es darle a esos empresarios todas las facilidades del mundo. Y ellos dan a nosotros todas las facilidades para meter 500, 600 jóvenes, 200 jóvenes. Ya la ANI acaba de darle concesión por 30 años a un terminal energético. Bueno, pensemos, hablemos con los empresarios. Yo quiero reunirme con la presidenta, lo voy a hacer, la Cámara de Comercio. Hagamos una reunión con los concejales. Sentémonos. ¿Ellos qué quieren de Buenaventura? Bienvenido. Es una concesión del Estado, pero bienvenidos. Hombre, necesitan más, señores necesitan más energía. Hablamos con los de la ESA.
Necesitan más comunicación, señores. Hablemos con la gente de las diferentes empresas que hay en nuestra de teléfonos. Las vías están en mal estado, señor alcalde. Construyamos la vía. Que necesitan un tubo más grande del acueducto para la empresa, señor Hidropacífico. Y tú, nosotros hacemos todo. Señores empresarios, venga, ¿cuántos empleos le damos a los jóvenes? Porque hoy, para que entre 20 años y 10 años no tengamos la excusa que es la falta de oportunidades. Porque si hoy tenemos, digamos, le pedimos a la fuerza pública que intervenga para evitar el dolor que estamos sufriendo hoy, pues la idea es que en el futuro tengamos una fuerza pública, digamos, alarmada para que vigile nuestros mares, al ejército para que cuide nuestras fronteras, nuestra integridad territorial, y la policía para que acompañe a los ciudadanos en su día a día, para que sea la policía que la gente quiere, no la policía de combate. Entonces yo quería hoy reflexionar sobre el tema de la paz. Quería reflexionar con ustedes en la paz como un derecho fundamental. La paz, ¿qué es la paz? Le agradezco muchísimo a todos ustedes, la verdad, haberme dado la oportunidad el día de hoy compartir estas opiniones que de verdad que me duele muchísimo cuando hoy tenemos que estar hablando de otras cosas, pero hay que hablar de paz, porque hoy todo el mundo habla de paz, todo el mundo reclama, pero ¿de dónde reclamamos? ¿A quién le reclamamos? ¿A quién? Por supuesto, por supuesto que la gente pide paz con justicia, pero no es la justicia penal, eso es accesorio. Aquí lo que quiere es, por supuesto, más oportunidades, pero no simplemente que tengamos más remesa y más cosas gratis, no. Queremos fortalecer a los empresarios bajo el compromiso. Yo recuerdo, para terminar, yo recuerdo que en la época del alcalde Bernardino Abad Quiñones, el acuerdo expidió una norma de exenciones tributarias y en esa época llegaron varias empresas a Buenaventura, entre otras el Centro Comercial Bellavista llegó, o sea, porque uno a 10 años, como 3 empresas. ¿Cuántos empleos tienen esos almacenes? Bueno, ahorita en decadencia, pero ¿cuántos empleos obtuvieron? ¿Cuántos en la construcción y en la ejecución de la obra? Ya la norma, en el ejercicio de actividades comerciales. Por eso es importante la unidad entre comerciantes, sector político y civiles. Y aquí estamos listos, totalmente. A todos les agradezco muchísimo la oportunidad. Voy a dejar unos 10 minutos para si alguien tiene alguna, digamos, apreciación y quiera compartirlo, por el chat me puede escribir para así mismo darle algún tipo de, o compartir algún tipo de situación. Te quedamos 10 minutos ahí para esos efectos. Vamos a ver quién está más conectado. Bueno, observamos que nuestros amigos, entonces, 40 minutos suficientes por el día de hoy a efectos de este buen diálogo. A todos, de verdad que muchísimas gracias y espero en otra oportunidad compartir con ustedes más temas de derecho y derechos. Buena tarde, Dios los bendiga.